Bueno, decía que lo intentaron, pero no pudieron. Finalmente, esta moción de poner este Viernes Santo como feriado irrenunciable por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados no logró su objetivo porque para tal efecto tendrían que haberlo puesto en tabla este lunes. Eso no ocurrió, pero además todo esto en el marco de una tensión, no solo entre las oposiciones y el oficialismo, sino que entre el propio gobierno y el oficialismo, porque el gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que no podíamos darnos el lujo de un nuevo feriado, porque ya con el apagón de febrero el país se vio seriamente afectado y además porque estamos creciendo poco. Pero a ver, ¿podemos juntar estos dos mundos? El crecimiento por un lado, el descanso por otro. ¿Qué pasa con el tema religioso? ¿Qué pasa con ellos que efectivamente este es un día para la reflexión? Bueno, de todo eso vamos a conversar con el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos, a ver, yo entiendo, yo no te pido a ti que hagas una reflexión de lo que significa desde el punto de vista religioso, por supuesto, el Viernes Santo, pero ¿cómo ves tú la discusión que se dio en torno a que se convirtiera en un feriado irrenunciable? A ver, yo creo que tiene algunos tintes de, como le han dicho, de populista al hacerlo tan encima, digamos. Yo creo que eso tiene un tema, porque esto no es de ahora, digamos, ¿no es cierto? Llevamos años como sociedad, como cultura, celebrando, comillas, ¿no? Este día. Sin embargo, lo que decías tú al principio, también ha pasado hay cambios culturales. Esto es una celebración católica, que cada vez hay menos católicos, al menos que se declaran católicos. Hay otras religiones en el país, es un Estado laico, hay toda esa discusión valórica detrás, pero que por otro lado hay que conjugarlo con esto del descanso, efectivamente, para todos nosotros. Si uno dijera, bueno, un día libre es un día que aprovechamos de alguna manera. Sin embargo, tiene efectos económicos importantes, no menores, en la situación, además, el contexto en el que estamos viviendo. Es un contexto de menor crecimiento, de expectativas de menor crecimiento del mundo y también de Chile, donde necesitamos crecer más, y un día irrenunciable, a diferencia de lo que pasa con los que no son irrenunciables, tiene más efecto en la economía en términos de la caída de la actividad en algunos sectores en particular. La industria manufacturera es bien golpeada, el comercio también es bien golpeado. No así otros sectores, la minería no se golpea nunca, pues sigue trabajando 24/7, pero tiene un efecto en la economía, y esas dos cosas yo creo que se pueden jugar. Yo creo que hay otras soluciones que podrían ser menos perjudiciales y también beneficiosas para los trabajadores. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, se ha hablado mucho de cambiar los feriados, que tenemos 19 feriados en Chile, dentro de los que más tienen feriados en Latinoamérica, Ya. y en el mundo, y más que que el promedio de la OECD. Y en muchos de ellos, creo que este año son alrededor de 5, que son irrenunciables. Y lo que se puede hacer es cambiar algunos feriados por días de vacaciones. Eso tiene menor efecto en la productividad, porque finalmente se acuerdan, ¿no es cierto?, uno a uno, digamos, y las empresas tienen mayores formas de adaptarse a eso. Y por lo tanto, podría además tener algunos beneficios sobre la economía, por ejemplo, en tener, pensemos en 5 días menos. Si uno lo alarga y ya no tiene 15 días, sino que 20 días de vacaciones, puede ser un buen efecto para el tema del turismo, la planificación, tener turismo a lo mejor durante todo el año, concordando con si hubiese alguna organización con los calendarios escolares, por ejemplo, uno podría tomarse vacaciones también en invierno. Hay distintos beneficios que podrían haber, en términos de formalización también, de tener más días de descanso, pero formales en términos de pedir vacaciones. Y eso yo Claro. creo que puede ser una alternativa que por lo que he escuchado, en términos de Ujú. legisladores y gobierno, hay alta Sí. concordancia en todos los sectores, ¿eh? Sí, porque me cuesta imaginar que los empleadores se adrieran a esa posibilidad de que fueran transmutados, digamos, por días de vacaciones. Me cuesta. No sé, a lo mejor soy Sí, muy no, incrédula, ¿no?
No, sí, claro, no, a ver, no es fácil, claramente, pero también, sí, al final lo que están haciendo es cambiar estos 5 días que no pueden trabajar muchos de ellos y que quisieran trabajar muchas empresas. Yo creo que hay que abrirse un poco a la flexibilidad. Hay sectores, como decía, la minería, nada, no puede parar, porque son Totalmente. procesos que implican mucho costo el de parar, u otras industrias en particular, la celulosa, ¿no es cierto? Son industrias que tienen que trabajar 24/7 por temas técnicos, digamos. Pero hay otros como el comercio, por ejemplo, o alguna otra industria manufacturera que podría estar abierto. Yo creo que hay que abrirse un poco a la flexibilización y sacarle esa, a veces está un poco demonizada y se convierte como en un abuso. Sí. Si está bien hecho, yo creo que podría funcionar. Carlos, ya vamos a ir a los 19 feriados que tiene el país, pero solamente pensando en un Viernes Santo, yo entiendo la discusión, ¿ah? ¿En qué sentido? En que, claro, uno se imagina que es un día de reflexión, más allá si la gente es católica o no, y Uh -huh. están los moles abiertos. Entonces es como el choque entre eso y el consumo. Pero además está el factor del costo económico que eso significa. Cuando tú haces un feriado irrenunciable, ¿qué impacto tiene? ¿Cuánto del PIB se ve afectado? ¿Hay un cálculo que se haya hecho? Sí, hay varios cálculos y algunos de esos cálculos hablan de que puede tener un efecto entre 0,2 y 0,4 puntos del IMASEC, ya finalmente del PIB. Pero no solo eso, hoy día hay un efecto, porque eso dice, bueno, eso es menor actividad, ¿ah? El negocio cerrado, que no vende, el que no está produciendo porque la planta está cerrada, pero hay un efecto hoy día que es súper relevante, que se hace más relevante en el contexto actual que tiene que ver con la entrada al fisco. No vender no implica menos IVA. No producir algunos bienes puede implicar menos utilidades de las empresas y por lo tanto menos recaudación. Y hoy día, con lo estrecho que está las arcas fiscales en términos de gasto, de la posibilidad de gastar más, y yo creo que eso es lo que está influenciando más la opinión del ministro Marcel. Es decir, cuánto dejaríamos de recibir y por lo tanto eso implica tener menos recursos para hacer las cosas que el gobierno quiere hacer o eventualmente implica endeudarse porque no nos va a alcanzar para lo que queremos hacer. Correcto. Ahora, vamos a los 19 días de feriado. Esto quiero preguntarte, ¿qué impacto tiene? Porque de esos 19 tú dijiste, 5 son irrenunciables. Efectivamente, nosotros podríamos fácilmente crecer 0,5 más en el PIB del año si no tuviéramos esos feriados ¿Ya? irrenunciables. Estamos hablando de que crecimos al 2,6, podríamos eventualmente haber crecido cerca del 3 o incluso un poquito más. No es menor, o sea, imaginen lo que significó en términos de alegría para todos, para el gobierno particularmente, haber dicho en un principio que incluso íbamos a crecer al 2, 2,2, haber crecido al 2,6. Era un motivo de mucha alegría haber crecido 0,3% más, digamos. Imagínate. Imagínense Ya. 0,5 más. La verdad es que puede hacer la diferencia, pero también, y aquí tomo tu punto, y hay que también pensar en el descanso de los trabajadores, no hay que dejarlo de lado, porque al final, claro, No. podríamos no tener ningún feriado de trabajar como locos y estar, digamos, en términos de números felices, pero ¿qué pasa después de eso, digamos? ¿Cuánto nos enfermamos y todo lo que Es que por eso te implica digo, eventualmente enfermar? exacto, porque, pero quiero vincularlo también, Carlos, en tu condición además de experto, ¿no es cierto?, en el tema, vincularlo también con la productividad, porque se dice que nuestro gran tema el estancamiento económico que hemos tenido es un problema de productividad, pero también la productividad está vinculada a cuán feliz me siento y cuán comprometido me siento con lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, no, por eso yo creo que esta es una buena idea, creo yo, bien pensada, y que es un tema técnico no fácil, digamos, pero esta de cambiar por días que yo también tenga libre, pero agregarlos a las vacaciones, que yo los puedo tomar en cualquier época o incluso en cualquier día, digamos, cualquier hacer un trámite, lo que sea, pero tener más días de vacaciones y reemplazar algunos de los días que son feriados irrenunciables o alguno de los feriados en general. Yo creo que esa es una buena idea para mezclar esas dos cosas. No pierdo los días que voy a descansar y podemos eventualmente no bajar tanto la productividad. Porque al final, aquí hay que hacer eso sí hay que hacerlo, eso es lo que tú dices, la mezcla, porque tal como tú dices,
parte de eso tiene que ver con si yo trabajo mucho tiempo. Nosotros hemos hecho cosas, por ejemplo, las 40 horas Ya. también ayudan en eso. Sí. La jornada es menor que antes, o va a ser menor, ¿no es Ujú. cierto? Algunas ya son, otras van en camino a. Por lo tanto, por ese lado estamos mejorando el descanso, si lo queremos ver, menos horas laborales, pero yo creo que hay que hacer esa mezcla, hay que pensar también, hacer ese análisis costo-beneficio, pero mirando todos los beneficios y todos los costos asociados, no solamente en el corto plazo, que es una cosa que nos está comiendo mucho en el último tiempo, sino que también tener esta mirada de largo plazo. Claro, pero si te fijas, Carlos, las 40 horas también han sido o fueron, ¿no es cierto?, bastante resistidas, en el sentido de que esto también iba a generar un impacto en el crecimiento económico del país. Sí, bueno, lo está generando. Sí. Si uno ve los datos que entrega, ha tenido un efecto negativo en el empleo por parte del Banco Central, eso lo ha mostrado. Sin embargo, porque hay empresas que son más afectadas, otras que no. Hay empresas que ya tenían las 40 horas, hay empresas que fueron muy fáciles de cambiar las 40 horas. Nosotros, en las universidades, en general, le hablo por la mía, las 40 horas partieron inmediatamente, apenas se promulgó la ley, nosotros partimos con las 40 horas, nos podemos ajustar, porque el servicio que entregamos lo permite. Pero hay otras empresas que, Claro. que les aumentaron los costos y por lo tanto ahí es donde vamos a ver cuál es el resultado final. Todavía yo creo que es muy pronto, porque no todas las empresas están, ¿no es cierto?, en eso, con las 40 horas. Es muy pronto para saber qué va a pasar finalmente, si de verdad, y ahí es donde está la gran duda de todo esto, es si de verdad el tener 40 horas y no 45, aumenta la productividad o no la aumenta. Y eso vamos a ver los resultados pronto. Yo creo que no habíamos hecho un cambio tan radical, entre comillas, en el último tiempo para poder ver si eso es así o no, porque esa es la gran discusión hoy día, yo creo, a Totalmente. nivel mundial. Si menos horas laborales implica necesariamente o inmediatamente mayor productividad. Claro, conversamos a esta hora con Carlos Smith, él es docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Carlos, y hablamos de productividad y hablando de crecimiento económico. ¿Qué es lo que está de base? Porque te vuelvo a preguntar el punto, ¿no? Porque está la discusión de por qué estamos estancados, hay muchas miradas, pero hay algo donde más o menos se coincide, que tenemos un problema de productividad. Ese problema de productividad, ¿a qué lo atribuyes tú? A ver, yo creo que este es un problema bien profundo, bien estructural, que tiene que ver y que parte muy atrás, que es un problema de largo plazo, que tiene que ver con la educación. Llevamos cuántos años hablando de educación, de mejorar la calidad de la educación. No sé, 17, 20. Y no hemos avanzado mucho. Se han hecho cosas, pero en términos de resultados hemos avanzado poco. Y yo creo que ahí está el gran problema. Hoy día necesitamos gente, por ejemplo, más gente, mujeres, por ejemplo, en STEM, en carreras de ingeniería, tecnología. Ese avance viene muy rápido y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Estamos pensando o nos estamos asustando. Mucha gente se asusta, por ejemplo, con la llegada de la inteligencia artificial, me va a quitar el trabajo, etcétera. Y se abre una posibilidad de trabajos enormes, pero que son en otras áreas donde tenemos que estar preparados. Y yo creo que ahí está el gran problema. No hemos sido capaces de entregar una educación de verdad de buena calidad, que se adelante un poco a lo que viene. Hoy día conversaba este tema porque lo que nos pasa, por ejemplo, en las universidades, en los centros de estudio a veces, que le vamos a preguntar a los empleadores qué es lo que necesitan, se ajustan las mallas y los programas para eso, pero cuando salen 5 años después, ya no lo necesitan. Entonces, ¿cómo podemos hacer más flexible ese tipo de cosas y no generarle más trabas y más inflexibilidad al sistema, sino que nos permita finalmente ir un poco avanzando a cómo el mundo va avanzando, el mundo más desarrollado, digamos. Nosotros estamos en Claro. esa vía, tenemos que seguir en esa vía y yo creo que tenemos que hacer cosas, cambios estructurales que son difíciles políticamente, uno lo entiende, eh, porque a los gobiernos, ¿no es cierto?, que duran 4 años, tratan de hacer cosas en esos 4 años. Yo no sé si falta esa mirada de Estado, ¿no? Porque yo no sé si el que viene es de mi lado o no, y por lo tanto trato de hacer cosas en esos 4 años. Pero esa mirada a largo plazo nos cuesta un poco. Hacemos cosas, pero nos cuesta un poco. Claro, y de todas maneras, tú lo acabas de decir, ¿no es cierto? Son apenas 4 años donde, independiente del gobierno que esté de turno, es bien difícil desarrollar las políticas públicas en esos 4 años. Para cerrar, ¿cuáles debieran ser las perspectivas ahora, pensando, además, Carlos, que estamos en un año electoral? O sea,
hacia dónde las candidaturas debieran apuntar para retomar el crecimiento, que es uno de los temas de la campaña, que de todas maneras se va a tomar esta campaña. Sin duda, yo creo que todavía en el primer lugar sigue estando, si bien el crecimiento es como lo más grande, yo creo que la seguridad tiene que ser fundamental, porque la seguridad está en la base de las necesidades, está en la fisiológica, la necesaria, pero después viene la seguridad. Sin seguridad es difícil, aunque pongamos ciertas leyes que atraigan a los inversionistas, si no hay seguridad, si no avanzamos en eso, entonces no va a servir de mucho. Entonces, superando eso, que yo creo que se puede, que hay que poner más recursos, pero también ser más eficiente en los mismos programas. Yo creo que el crecimiento tiene que ser, y es invertir más, o sea, traer inversión, generar las condiciones, generar las certezas jurídicas. Yo creo que hemos perdido algunas de esas, y yo creo que esas cosas son súper importantes. Pero también esa es como la mirada de corto plazo, porque yo puedo hacer cambios legislativos, puedo bajar el impuesto corporativo, dejarlo a la par con la OECD, estamos 3, 4 puntos sobre ello, cosas como esas que son de ahora, pero el problema de largo plazo es donde yo creo que tenemos que seguir poniéndole los recursos, pero también la cabeza, no solamente los recursos, porque hemos inyectado muchos recursos en educación, pero los resultados no son los esperados. Entonces, algo estamos haciendo mal. Traemos expertos, los expertos nos dicen lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Y yo creo que la traba es política. Entonces, ese acuerdo, volver a los acuerdos, yo creo que es súper necesario, porque al final ahí es donde se para esto. Yo recuerdo al ministro, un ministro de Educación que hubo que ser Sergio Vittar, hace 20 años atrás, que dijo podríamos ser Chile bilingüe en una generación, 20, 25 años después. Y todos le dijeron, no, eso, ¿para qué? ¿Ah? Bueno, eso fue hace 25 años, precisamente. Y hoy día a lo mejor podríamos haber sido Chile bilingüe y con todo lo que eso significa en términos de productividad. Bueno, no lo fuimos. Pasa rápido el tiempo, entonces tenemos que acelerar ese tipo de cosas. Totalmente. Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por aportarnos con tu análisis a esta discusión. No, feliz de estar con ustedes. Gracias.